Hola, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. En el presente les voy a pedir un poco que sean pacientes conmigo, ya que es un poco más textual lo que vamos a llevar en un momento cuando estemos tratando acerca de la venida del Señor por su iglesia y la venida del Señor con su iglesia. Vamos a hacer cuáles son las diferencias del arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo acá a la tierra con su esposa. Para eso ya directamente comenzamos en el presente y no olvides suscribirte y activar la campanita para que se te notifique de otras lecciones que vamos a ir subiendo. Esta es la segunda parte de la lección número 13 de escatología. Comenzamos en el presente con el índice. Vamos a derivar todo esto en el presente. Sin embargo, no lo vamos a leer por este momento por la cuestión de no cansarnos visualmente. En primer lugar, veremos la necesidad de un intervalo, es decir, que después del arrebatamiento de la iglesia, va a haber un intervalo de 7 años acá de tribulación en la tierra. Y en ese intervalo, ¿qué estará pasando en el cielo? Se me está preguntando. Va a estar sucediendo lo siguiente. Por eso comenzamos con, luego del arrebatamiento, la necesidad de un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? En el cielo, luego del arrebatamiento de la iglesia, se va a instaurar el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mientras tanto, en la tierra se estará viviendo la tribulación. Luego del tribunal de Cristo, volvamos al cielo, se va a dar las bodas del Cordero con su esposa. Mientras tanto, en la tierra van a estar pasando los 7 años de tribulación. Este es el intervalo de lo que va a ocurrir en el cielo. Mientras tanto, en la tierra van a estar pasando aflicción. Las personas que se queden. Sin embargo, todavía hay esperanza para aquellas personas que se queden en la tribulación, porque el Señor todavía va a seguir llamando a las personas para que vengan al arrepentimiento. Aquí tenemos lo que les comentaba en un principio, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En algunos libros lo colocan como traslado, pero nosotros lo vamos a colocar como arrebatamiento. Distinción entre el traslado o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las diferencias? El arrebatamiento envuelve a toda la iglesia y es llevada al cielo, como podemos ver ahí en imágenes. En cambio, en la segunda venida, vuelve el Señor Jesucristo y todo ojo le verá. En el arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire. En cambio, en la segunda venida, Cristo regresará a la tierra. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En su segunda venida, Cristo viene con su iglesia. No olvidemos estas distinciones que estamos mencionando, hermanos. En el arrebatamiento, conduce a la remoción de la iglesia e inicia la tribulación, e inicia los 7 años de tribulación. En la segunda venida, termina los 7 años de tribulación y se conduce al establecimiento del reino milenial, del reino de Cristo acá en la tierra durante 1000 años. Otra diferencia, en el arrebatamiento es inminente. La segunda venida es precedida por una multitud de señales. En el arrebatamiento trae consuelo a todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo para ser guardados de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo. En cambio, la segunda venida está acompañado por un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque se van a derramar justamente en la consumación de los 7 años las copas de la ira. Pero todavía hay salvación para todas aquellas personas que creen en Cristo en ese tiempo de la tribulación. En el arrebatamiento está relacionado con el programa de la iglesia. En cambio, en la segunda venida está relacionada con el programa de Israel y el mundo que se haya quedado acá en los 7 años. En el arrebatamiento era un misterio
en el Antiguo Testamento, porque la misma iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, porque no se menciona a la iglesia en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y el tema de la traslación o el arrebatamiento era un misterio. En la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo, estaban predichos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Eso no es novedad. La novedad es del traslado de la iglesia al cielo. En el arrebatamiento, los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En la segunda venida de Cristo, aquí a la tierra, los gentiles e Israel serán juzgados. De esto vamos a ver en otras lecciones, hermanos, con versículos bíblicos más. Todavía estamos haciendo simplemente estas comparaciones, luego vamos a ir desarrollándolo, porque recién estamos en la lección número 13 y son 33 lecciones, como les había dicho en un anterior video. Más diferencias en cuanto al arrebatamiento. El arrebatamiento deja la creación inalterada. En cambio, en la segunda venida de Cristo, hay cambios en la tierra porque se va a establecer el reino milenial aquí en este planeta. En el arrebatamiento, los gentiles no serán afectados, es decir, se quedarán acá en la tierra. En la segunda venida, los gentiles van a ser juzgados. Para eso vamos a leer nosotros en Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Eso, pero está en otra lección. Solamente un poco para que vean que esto no está sacado así nomás de la manga. En el arrebatamiento, los pactos con Israel no se cumplen. En la segunda venida, los pactos con Israel se van a cumplir. Ese pacto abrámico que nosotros hemos visto en un principio, recuerdan en la lección número 3, si no me equivoco, el pacto davídico y el nuevo pacto se van a cumplir en la segunda venida de Cristo acá en la tierra. Si no estás comprendiendo esta parte, puedes ver los primeros videos cuando hemos hablado acerca de los pactos. En el arrebatamiento, no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal. En cambio, en la segunda venida, el mal va a ser juzgado. En su segunda venida, por ejemplo, Satanás va a ser echado al abismo y estará durante 1000 años ahí abajo en el abismo. En el arrebatamiento, se va a ser antes de la ira, antes de los 7 años de tribulación. En cambio, la segunda venida, con la segunda venida de Cristo, termina los 7 años de tribulación. En el arrebatamiento es para los creyentes solamente, los creyentes en Cristo. En la segunda venida tiene su efecto sobre todas las personas que van a estar aquí en la tierra. Muchos van a entrar al reino milenial, otros no van a entrar al reino milenial, otros van a morir acá en la tierra. En el arrebatamiento, la expectativa de la iglesia es que el Señor está cerca. El Señor está cerca. En la segunda venida, mientras que la expectativa de Israel está en ser introducida al reino milenial. O sea, los pactos se van a cumplir ahí y Israel va a heredar la tierra prometida, y desde ahí Cristo va a reinar. Tenemos otros aspectos que van a estar sucediendo en el cielo. Por ejemplo, se muestran los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Se preguntarán ustedes. Eso lo vamos a ver en otra lección, aunque simplemente adelantándonos en este momento acerca de los 24 ancianos, se ha dicho que los ancianos son ángeles. Esos 24 ancianos en el cielo son ángeles. Scofield y muchos otros más dice que esos 24 ancianos que están en el cielo son la iglesia. Otros dicen, como son 24, 12 corresponden a la iglesia y 12 de esos ancianos corresponden a las 12 tribus de Israel. Entonces los 24 ancianos vienen a representar a Israel y a la iglesia. Sin embargo, tengamos presente, hermanos, que en los manuscritos más antiguos que se ha encontrado no aparece el pronombre que los ancianos pronuncian, que el ángel pronuncia sobre los ancianos, bueno, sobre los ancianos que
que pronuncian, nos has redimido. No aparece ese pronombre, nos has redimido, sino directamente dice, has redimido. O sea, estos 24 ancianos no han sido redimidos, por lo cual son seres celestiales de una naturaleza que nosotros no lo conocemos, pero son 24 ancianos que están ahí arriba. Hasta ahí nomás se nos reveló Dios. Sobre esto vamos a retornar, estimados hermanos. No se preocupen, pero estamos viendo algunas cosas de lo que va a estar pasando en el cielo. Mientras tanto, van a estar viviendo los años de tribulación acá en la tierra. Por esa razón también estamos un poquito mezclando, pero más adelante se va a ir ordenando poco a poco. El apóstol Pablo les había hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia para como consuelo a los perseguidos de aquel entonces que perdieron muchos de sus familiares, murieron muchos cristianos en aquel entonces y les dijo, es un mensaje de consuelo cuando aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Entonces era una palabra de consuelo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. De eso en cuanto a esa parte. El anuncio de paz y seguridad se va a dar después que la iglesia haya sido arrebatada. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 leemos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para que entonces la iglesia ya no estará, pero mientras tanto el mundo va a estar diciendo paz, paz. Recordemos el primer caballo blanco del Apocalipsis que representa al anticristo, un personaje que va a ser diplomático y que va a hablar de paz, porque el color blanco es símbolo de la paz y se va a firmar el tratado de paz y seguridad en Israel y se creerá que por fin van a vivir en paz y seguridad aquí en la tierra. Mientras los cristianos ya han sido quitados de la tierra, quizá ellos se alegren porque nos hemos ido y estarán hablando de paz y habrá una quietud, pero de pronto vendrá una destrucción repentina sobre ellos, nos dice la palabra del Señor. Acá tenemos que la iglesia en el presente, su relación con los gobiernos, es que tenemos que orar por nuestras autoridades, pero cuando la iglesia sea quitada, ya el mundo va a estar gobernado por el anticristo y el diablo por detrás que va a estar. Se deben preguntar por qué el silencio en las otras epístolas acerca de este tema del arrebatamiento, porque justamente son en Santiago, Primera de Pedro, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, fueron escritos específicamente debido a la persecución que amenazaba a la iglesia. Y San Pablo, a través de esas palabras que hemos leído de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, y lo mismo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en esto no me acuerdo el pasaje bíblico, pero lo hemos visto en el anterior video. Son palabras de consuelo, porque habían pensado que el arrebatamiento ya se había dado, pero el apóstol Pablo les había dicho, no, que no era así, sino que primeramente tiene que haber el traslado, el arrebatamiento, y entonces se manifestará el hombre de pecado. Entonces pueden ver el anterior video que hemos visto en el número el anterior. Vamos a ver también sobre los testigos, que estos testigos van a estar aquí en la tierra durante la tribulación. Mientras tanto, en el cielo, ¿qué va a estar aconteciendo? El tribunal de Cristo va a estar aconteciendo y también las bodas del Cordero después del tribunal de Cristo. Poco a poco lo vamos a ir ordenando, mis estimados hermanos. Nadie negará que el destino de la iglesia es celestial. En cambio, las promesas hechas a Israel son terrenales, porque Dios tiene dos programas, un programa para la iglesia y otro programa para Israel. Eso no lo olvidemos, sobre todo lo que está acá abajo. Vamos a seguir desarrollando en próximas clases.
Aquí tenemos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, recordemos que es aquella iglesia que es tibia, no es fría ni es caliente, sino que es tibia, y el Señor le dijo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia tibia, esta falsa iglesia, será vomitada antes de el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el Señor no los recibirá y se quedarán. Se van a quedar esa iglesia aquí en la tierra. Esa iglesia falsa, o sea, en otra palabra, tampoco es iglesia, no es iglesia, sino que eran solamente de nombre, tenían el nombre de cristianos, pero en realidad estaban muertos. En cambio, la iglesia en Filadelfia dice que yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero, como nos lo dice en Apocalipsis con respecto a la iglesia de Filadelfia. Y esto incluye a todas las demás iglesias. Estimado a todas las demás iglesias que han amado al Señor con todo su corazón. No olvides suscribirte y darle like al video para que YouTube nos siga promocionando esta clase de videos. Nos vemos en la lección número 14. Que el Señor les bendiga y con esto acabamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación.